El día de hoy vamos a tejer esta hermosa cartera. Está hecha con punto divino, es súper fácil, económica y rápida de hacer. No te pierdas este paso a paso que estará espectacular. Entonces para nuestra bolsa vamos a utilizar nuestros materiales. Por acá tengo unos centímetros de cadena. Tenemos nuestras argollas mosquetón. Ya saben que estas son las que más utilizo, las que son así abre fácil. Tenemos unos mosquetones. También vamos a utilizar nuestras tijeras. No se les olvide que es súper importante nuestras tijeras. Tenemos nuestros ganchillos. Aquí tengo diferentes, ¿sí? Dependiendo de la labor que vaya a realizar. El día de hoy vamos a utilizar uno 5.5. ¿Sí? Este es el que vamos a usar el día de hoy. Y los ganchillos más pequeños, así como estos. Este, por ejemplo, es 3.5. Esto es para esconder nuestras hebras. También vamos a necesitar el metro. Por acá tenemos nuestros marcadores que también son primordiales para el proceso. Y por supuesto nuestro trapillo, obviamente de nuestra marca Pute Crochet. Ya saben que este es el trapillo que utilizo, el de mi propia marca. Si ustedes necesitan materiales, en la descripción de este video les dejo todos los links de compra y les dejo el link para que me contacten a través de WhatsApp. Y por último vamos a trabajar con un patrón ovalado, ¿sí? Vamos a trabajar con puntos bajos y punto divino. Así que, sin más, vamos a realizar esta hermosa labor del día de hoy. Y vamos a empezar realizando 14 cadenitas al aire. Aquí hacemos nuestro nudo corredizo y vamos a tejer 14 cadenas al aire. Luego de haber tejido nuestras 14 cadenas, vamos a tejer ahora por el dorso de nuestra cadenita. Es decir, que vamos a darle vuelta a nuestra cadena así y vamos a tejer o a insertar nuestro ganchillo por estos espacios o bucles que se nos forman en este lugar. De esta manera vamos a realizar nuestra primera fila. Entonces, aquí vamos a insertar en el primer espacio la primera lomita que encuentren, no la que se encuentra de inmediato, sino la siguiente. Allí insertan su ganchillo y realizan su primer punto bajo. Vamos a continuar tejiendo de la misma manera por todos los buclecitos o todas las lomitas que se han formado. Ya saben que deben mantener la presión de los puntos para que esta base que vamos a realizar, porque esta es la primera parte de nuestro bolso y esos puntos deben quedar bien para que nuestra base no se vaya enroscando ni nada por el estilo. Bien, entonces vamos a continuar tejiendo por todos los espacios. Y así debemos llegar hasta el extremo. Listas, y hemos finalizado. Aquí voy a extender bien para que la base vaya tomando su forma y así tenemos lista nuestra primera fila. De esta manera les cuento que cambié de ganchillo porque este trapillo es bastante delgado, entonces me queda mejor tejer con este que es más delgadito. Este es número 4. Sí, este es el número 4. Listo, entonces vamos a continuar. Ahora ya llegamos aquí al último punto. Vamos a ajustar bien este nudito para que no se vaya a soltar. Y en este mismo espacio vamos a colocar 2 puntos más. Ya saben que esto lo hacemos para ir dando vuelta a nuestro tejido aquí en la esquina y para ir formando nuestra base. Listo, entonces aquí ya di la vuelta, la media vueltica, y ahora vamos a continuar tejiendo un punto sobre cada espacio de cadena que se nos ha formado. Bien, entonces ya saben que es un punto bajo y vamos a ir pisando la hebrita excedente. Un punto bajo por cada espacio de cadena. Vamos a hacer esto hasta llegar al otro extremo, donde también debemos hacer aumento de 3 en la esquina. Bien, aquí ya he finalizado mi fila y ahora vamos a continuar
dando el giro de aquí de la esquina, y esos puntos, ese aumento, lo vamos a tejer en esta parte. Miren que estas dos cadenitas que se nos forman aquí en la esquina, estas dos cadenitas las vamos a utilizar, y ahí es donde vamos a insertar nuestro ganchillo. Bien, entonces ya saben que son 3 puntos, o es un aumento de 3 puntos bajos en el mismo espacio. Bien, entonces aquí insertamos nuestro ganchillo y hacemos nuestro primer punto bajo. Continúas de la misma manera en el mismo lugar, tejes el siguiente y tejes el último punto de esta parte, tejes el último punto de aumento. Bien, entonces de esta manera ya he finalizado esta parte de mi base y voy a continuar tejiendo ahora mi segunda fila. Entonces en este lugar vamos a insertar nuestro ganchillo de atrás hacia adelante. Saltas este puntico que queda aquí acostadito, ese punto lo vas a saltar y vas a pasar al siguiente espacio. Aquí insertas tu ganchillo de atrás hacia adelante, así, y te llevas la orejita del trapillo hacia él, ¿vale? Entonces aquí vamos a apretar un poco para pasar nuestro trapillo hacia atrás, así. Bueno, entonces aquí ya pasaste tu trapillo hacia atrás, ajustamos bien y vamos a pasar ahora el ganchillo por el primer punto, ¿sí? Por aquí, mira que aquí pasaste la gasita hacia atrás y el punto que queda debajo de esa gasita, por ahí insertas el ganchillo, vas a insertar por la orejita que está acá atrás. De esta manera ajustas bien y traes tu trapillo hacia el frente. De esta manera vamos a realizar el primer punto bajo de nuestra segunda vuelta. Todos son centraditos. Y vamos a continuar tejiendo ahora un punto sobre cada punto, ¿sí? Debe ser centrado. Entonces verifiquen que pase bien ese ganchillo por cada punto y continúas tejiendo tus puntos bajos. Un punto sobre cada punto. Y así vas a continuar tejiendo hasta llegar a el extremo. Cuando lleguemos al extremo, les voy a mostrar qué se debe hacer en esta parte donde debemos hacer aumentos nuevamente. Y de esta manera hemos finalizado esta parte de la segunda fila y hemos llegado ahora a la parte donde se encuentran los aumentos. Entonces aquí vamos a colocar un aumento sobre cada punto, ¿sí? Centradito también. Entonces vamos a colocar aumento de 2, un aumento doble. Ya saben, mirando que pase bien su ganchillo y tejen en este primer espacio su primer aumento. Aquí voy a marcar para que no se vaya a perder el aumento. Y para que a ustedes les quede más clara esta parte de los aumentos y dónde deben colocarlo. Listo, entonces ahora continúas en el punto siguiente, en el punto del centro. También van a colocar otro aumento doble. ¿Vale? Entonces aquí deben buscar para que pase bien ese ganchillo por todo el punto centradito. Y ahí van dando el giro. No aprieten tanto esos puntos, no pueden quedar tan ajustados. Listo, y vamos a continuar en el último punto. Miren que este es el último punto de nuestros aumentos, aumento de 3. Aquí, este es el último punto. Vamos a tejer nuevamente aumento doble en ese punto centrado. Listo, y así vamos a continuar tejiendo ahora un punto sobre cada punto. Ya finalizaste los aumentos de la esquina y aquí también voy a colocar un marcador.
Entonces marcamos ese último punto o espacio para no perderlo. Y solamente resta continuar tejiendo un punto bajo sobre cada espacio, sobre cada punto centrado. Y así sigues tejiendo hasta llegar nuevamente a esta parte donde vas a encontrar también los aumentos de este lugar. Y así ya llegamos a el extremo y aquí también debemos colocar los aumentos tal cual como los hicimos en el extremo anterior. Entonces ya saben, en este primer espacio que encuentran de los 3 aumentos que colocaron de la vuelta anterior, ahí tejen un aumento doble. ¿Saben? Deben marcarlos para que sepan dónde empieza y dónde termina ese aumento para que no lo vayan a perder. Y en este último punto, vuelves a realizar aumento doble y con ese finalizamos nuestros aumentos de la esquina. Y aquí voy a marcar, y aquí los tengo visualizados, ya sé dónde están mis aumentos, dónde empiezo y dónde termino. Muy bien, entonces de esta forma hemos terminado nuestra segunda vuelta y vamos a volver a unir en este primer espacio que encuentras aquí en el primer espacio de cadena, así como lo hiciste en la vuelta anterior. Ya sabes, ajustas bien, buscas el punto que queda debajo de la gasita que acabas de pasar, por ahí insertas tu ganchillo, luego pasas por la orejita que tienes en la parte de atrás, ajustamos y pasamos trapillo hacia el frente. De esta manera y realizas el punto bajo de tu siguiente vuelta. Muy bien, vamos para nuestra vuelta número 3. Ahora vas a continuar tejiendo un punto bajo sobre cada espacio o sobre cada punto bajo de la vuelta anterior. Todos puntos centraditos. Y ya sabes que si te está gustando este video, recuerda suscribirte a este canal donde te enseño los modelos más hermosos de carteras tejidas a trapillo y cordón, súper bien explicados y en español. Comenta a ver qué otros bolsitos te gustaría aprender y no se olvides dejar tu buen like. Bueno, muy bien, continuamos tejiendo hasta llegar donde tenemos el marcador. Listo, aquí ya hemos llegado donde está el marcador y vamos a quitar para continuar tejiendo. Entonces, aquí donde tenemos el marcador debe estar el primer punto de aumento, ¿cierto? Entonces, en este primer punto del aumento, aquí vamos a tejer un aumento. Un aumento y en el siguiente punto de ese mismo aumento, un punto bajo sencillo. ¿Cómo así? Bueno, así de fácil, miren. Aquí en este primer punto tejen un aumento doble, 1 y 2. Listo, aquí está nuestro punto de aumento doble. Y en el siguiente punto, en el siguiente espacio, tejen un punto bajo sencillo. Listo, así. Continúas tejiendo ahora en el siguiente, otra vez un aumento. En el siguiente espacio, un punto bajo sencillo. Nuevamente un aumento y un punto bajo sencillo. Así se hace esta parte. Y aquí miren que vamos dando el giro que necesitamos para darle la figura ovalada a nuestra base. Aquí otra vez el aumento. Y aquí ya me molesta el marcador y yo lo quito para tejer el último punto que sería en esta parte donde va un punto bajo sencillo. ¿Listo? Así va esta base. Muy bien, entonces ahora
Vamos a continuar tejiendo un punto bajo sobre cada espacio. Estos sí son sencillitos, aquí no lleva aumento, solo van aumentos en los extremos o en las esquinas. Y así continúas tejiendo hasta llegar a el otro extremo. Muy bien, y llegamos al otro extremo y acá vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en el extremo anterior. Ya saben, un punto, ya saben, un aumento, un punto bajo sencillo, un aumento, un punto bajo sencillo y así hasta llegar o finalizar esta parte del extremo. Listo, y aquí ya tenemos entonces nuestros extremos ya listos. Y bueno, aquí debemos marcar nuevamente para que no se vayan a perder. Esto lo hago para que ustedes no pierdan los puntos, ya saben, donde tejen el primer aumento de cada extremo y el último, esos los marcan para que no, ustedes no los vayan a perder. ¿Ok? Listo, y volvemos a hacer lo mismo aquí en esta parte, en este primer punto. Vamos a unir y vamos a realizar nuestra última parte, nuestra última secuencia. Listo, y vamos a continuar tejiendo un punto bajo sobre cada espacio o sobre cada punto bajo, ya saben que es centradito, hasta llegar nuevamente al extremo o al marcador. ¿Sí? Ustedes van marcando su tejido, entonces al marcador. Y aquí vamos ahora a quitar el marcador, ya llegamos al extremo nuevamente y aquí donde están los aumentos vamos a colocar un punto bajo sencillo en esta secuencia de aumentos, ¿sí? Aquí iría uno y encima del otro punto va el otro punto bajo sencillo. Entonces aquí va uno y aquí tejemos el otro. Y ahora sobre el punto bajo sencillo, ahí es donde vamos a tejer el aumento doble. Nuevamente en el aumento de la vuelta anterior tejemos un punto bajo sencillo y en el siguiente también otro punto bajo sencillo. Y en el punto que encuentran solito, ahí van a tejer el aumento. Entonces esta secuencia va dos puntos bajos, un aumento, dos puntos bajos, un aumento. Ahora falta nuevamente los dos punticos bajos sencillos, uno al lado de otro, y aquí donde se encuentra el marcador tejemos el aumento. Y continúas tejiendo un punto bajo sencillo sobre cada punto bajo que encuentres. Listo, aquí ya llegamos nuevamente donde se encuentran los aumentos y vamos a hacer la misma secuencia que hiciste en el extremo anterior.
y finalizamos con un aumento. Muy bien, volvemos a unir en este lugar. Y listo, ya tendrías finalizada esta base. Ya está casi lista porque ahora vamos a hacer una vuelta sin aumentos. Esta vuelta la vamos a hacer de puntos bajos sencillos, ¿sí? Un punto sobre cada punto centrado sin aumentos. Y así vamos a dar la vuelta completa hasta finalizar esta base hasta acá nuevamente. Listo, y aquí ya hemos finalizado esta base. Ahora vamos a girar los extremos así hacia adentro. Ya saben que esta fila que tejimos la hicimos sin aumento, así que ya debe ir doblando o encocando así nuestro bolso. Vamos a ir doblando hacia arriba de esta manera. Listo, y de aquí en adelante vamos a hacer nuestro patrón de punto divino. Vale, aquí ya doblamos y ahora vamos a hacer nuestro primer punto divino de esta parte. Entonces volvemos a unir aquí, así como lo hemos hecho en las vueltas anteriores, pasando nuestro trapillo hacia atrás. Y ahora vamos a pasar nuestro ganchillo por el punto bajo que queda debajo de la gasita y por la gasita que está atrás. Listo, tomamos trapillo, lo traemos hacia el frente y aquí vamos a abrir un poquito este punto así. Vamos a extender un poquito nuestro trapillo porque nuevamente vamos a pasar ahora nuestro ganchillo por debajo de ese mismo punto. Vamos a pasar de ese mismo punto bajo, vamos a pasar nuestro ganchillo por la base de ese punto y volvemos a tomar trapillo. Lo traemos hacia el frente y debe pasar por esa gasita que quedó abiertica, así. Organizamos bien y cerramos. Y aquí ya tendremos formado nuestro primer punto divino de esta parte. Y aquí vamos organizando nuestros puntos. Volvemos a hacer lo mismo ahora en el punto siguiente. Pasamos nuestro ganchillo por el punto centrado. Tomas trapillo, debes extender hacia arriba y vuelves a pasar sin sacar tu ganchillo, vuelves a pasar por la base de ese punto. Tomas nuevamente tu trapillo y ahora haces este movimiento para que pase por la gasita que dejaste arriba y cierras bien organizadito y continúas de la misma manera. Vamos al siguiente punto, se lo vuelvo a repetir. De esta forma pasas tu ganchillo, tomas trapillo y recuerda extender. Aquí sostienes para que no se salga tu trapillo, vas a la base del punto, de ese mismo punto, tomas nuevamente tu trapillo, pasas hacia arriba y ya está formado el punto divino. Y ven cómo es de fácil y la trama que se va formando es muy bella, muy hermoso este punto. Y vamos a continuar haciendo este y todos los puntos siguientes de la misma forma. Aquí el secreto está en dejar bien extendida la primera gasita, así que extiendas bien esta gasita para que el punto que salga de abajo pueda pasar fácilmente.
Listo, entonces así vamos a continuar tejiendo esta vuelta. Muy bien, aquí ya hemos finalizado esta fila de puntos divinos y ahora vamos a realizar la siguiente fila. Entonces, esta fila que viene es de puntos bajos, solo puntos bajos centraditos. Así que vamos a unir como lo estamos haciendo en esta y todas las vueltas. ¿Listo? Entonces aquí empezamos nuevamente con puntos bajos sencillos, centrados, y aquí pues va a ser mucho más fácil. Aquí se van a ver más los puntos bajos. Entonces aquí en cada espacio vas a tejer un punto bajo. Bien, entonces esta vuelta la hacemos así, puntos bajos. Y la siguiente vuelta, puntos divinos, y la siguiente, puntos bajos. Y así se va realizando la bolsita. Vamos dándole altura, tejiendo una vuelta de puntos bajos, una vuelta de puntos divinos. Continuamos tejiendo de esta forma hasta finalizar la vuelta. Listo, y aquí ya finalizamos nuestra vuelta de puntos bajos y así se debe ir viendo esta parte. Listo, ahora vamos nuevamente a realizar una vuelta de puntos divinos y les vuelvo a mostrar cómo se hace, y de aquí en adelante ustedes ya deben saber cómo seguir la secuencia. Vale, entonces volvemos nuevamente a unir esta parte. Aquí hablamos bien. Voy a ajustar un poco aquí. Listo, aquí inserto ahora mi ganchillo por el punto bajo. Ya saben, el punto bajo por donde pasa la gasita, por ese que está ahí abajito, por ahí pasan su ganchillo. Esperen, voy a ajustar mejor de esta manera. Ahora insertas por la gasita que acabaste de pasar hacia atrás y alas trapillo hacia el frente. Listo, ya saben que esta debe ir bastante, bueno, no tanto, pero sí debe ir extendida para que puedan hacer bien y se vea bien la trama del punto divino. Entonces aquí vamos a empezar la vuelta de punto divino. Ya dejas la gasita en stand-by, aquí sostienes y pasas por la base del punto bajo de ese mismo, y al sacar ya sabes que debes sacar por la gasita que dejaste arriba y cierras. Y así vas al siguiente punto y haces el mismo proceso. Y eso es todo lo que vas a hacer en este y todas las vueltas hasta alcanzar el alto que queremos para nuestra bolsa. Sí, en total esta bolsa lleva aproximadamente 8-10 filas. Todo va a depender del grosor de tu cordón, si estás trabajando con cordón, de tu trapillo. Entonces también es muy personal la altura que quieras darle a tu bolsito. ¿Vale? Entonces así vas a continuar. Con esta explicación se les va a hacer súper sencillo, súper fácil. Ya saben que aquí les explico muy bien, paso a paso, con mucha paciencia, para que les puedan salir bien los bolsos. Y si te está gustando este contenido, no olvides suscribirte a este maravilloso canal que te trae unas explicaciones bellas, espectaculares, para que aprendas paso a paso todas esas carteras preciosas que ves aquí en esta red social y en las demás. Muy bien, entonces continúas de esta misma forma tejiendo hasta tener el alto deseado para tu bolso. Listo, amores, y de esta manera vamos finalizando. Aquí vamos a realizar nuestro último punto ya para cerrar en esta parte y hacer las asas de nuestra bolsita. O sea, aquí solamente terminas el último punto y vamos a hacer un cierre aquí. Vamos a cortar nuestro trapillo para asegurar y cerrar. Ya les enseño cómo. Bien, entonces aquí vamos a sacar, primero cortamos y sacamos nuestro trapillo. Ya esto se los he enseñado en otros videitos. Y solo resta pasar nuestro ganchillo
por la primera cadenita y tiramos hacia atrás. Listo, y hacemos un cierre aquí, ajustamos bien, simulamos una cadena, vamos a pasar el ganchillo por este lugar y aquí debe quedar simulada nuestra cadenita. Aquí ya está cerrada y ahora solo resta esconder esta hebra que quedó excedente. Lo vamos a hacer por entre los puntos con un ganchillo de menor calibre. Listo, ya está organizada y terminamos de darle forma con nuestras manos y así les debe ir quedando esta parte. Y ahora debemos dividir nuestra parte superior para hacer el asa. Listo, entonces vamos a mirar aquí donde realizamos el último punto donde cerramos. Aquí vamos a buscar esa cadenita y vamos a contar 3 puntos hacia atrás. Es esta, ¿cierto? Entonces contamos 1, 2 y 3 y en esta parte vamos a colocar nuestro primer marcador. Listo, entonces vamos a contar ahora 13 puntos de aquí hacia acá y para colocar el otro marcador. Y desde este marcador contamos 13 puntos hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y aquí colocamos el otro marcadorcito. Muy bien, entonces en esta parte, si cerramos así, debemos contar los puntos. En este caso serían 13 hasta enfrentar el marcador o un marcador con otro, es decir, el marcador que debemos colocar de este lado con el que queda de este lado para que nuestra asa quede centrada. Va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Miren que aquí va a quedar enfrentado un marcador con otro. Bien, contamos 13 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y aquí debe quedar también enfrentado un marcador con otro y así ya tendríamos dividido nuestro bolso. De esta manera debe quedar y en este lugar vamos a hacer nuestra asa. Entonces esta asa es muy sencilla, nos vamos a ubicar aquí en la esquina y trabajaremos puntos centrados, ¿sí? Vamos a empezar a trabajar de este lado. Y aquí realizamos nuestro primer punto bajo centradito. Y así vamos a ir tejiendo un punto bajo por cada punto de la vuelta anterior. Ya saben, centrado. Esto lo hacemos hasta llegar al marcador. Aquí ya hemos llegado y vamos ahora a quitar el marcador y en esa parte donde se encuentra el marcador en el espacio de cadena, y aquí no sería punto centrado, sino en el espacio de cadena, tejemos otro punto bajo centrado. Listo, ahora vamos a tejer 15 cadenas al aire. Y luego de haber tejido las 15 cadenas al aire, vamos a tejer en el espacio de cadena, es decir, donde se encuentra el otro marcador. Aquí debemos retirar para realizar otro punto bajo en el espacio de cadena y seguimos tejiendo
puntos bajos centrados, así como hicimos de este lado. Debemos continuar tejiendo puntos bajos centrados hasta llegar al otro marcador. Y aquí ya hemos llegado a el otro marcador y debemos hacer lo mismo que hicimos del otro lado. Entonces retiramos los marcadores, tejemos el punto aquí en el espacio de cadena y volvemos a hacer nuestras 15 cadenas al aire. Hacemos las 15 cadenitas al aire y unimos en el otro espacio, acá donde se encuentra el marcador. Y terminamos aquí con los puntos bajos que necesitamos para esta parte, para finalizarla. Bien, continuamos tejiendo entonces los puntos bajos hasta llegar acá donde iniciamos nuestra fila con los puntos bajos. Listo, entonces ahora aquí vamos a unir nuestro tejido y vamos a realizar una vuelta con punto raso en esta parte donde están los puntos y debemos hacer puntos bajos en esta parte donde está la cadena o el asa para formar nuestra asa. Listo, entonces aquí vamos a dividir cuando pases tu trapillo de adelante hacia atrás. Entonces esta gasita que acabaste de pasar aquí debes dividirla. Por aquí vas a meter el ganchillo, mira, así, y debes dividir esta gasita que acabo de pasar, ¿vale? Entonces vas a hacerlo de esa manera. ¿Para qué? Para que esta vuelta de punto raso se vea mucho mejor, se vea prolija, se vea muy bonita. ¿Vale? Entonces aquí lo hacemos de esta manera. Miren que se disimula esta parte de la cadenita y empezamos a tejer punto raso. Listo, aquí hacemos el último y ahora vamos a tejer puntos bajos. En total son 15 puntos bajos que vamos a tejer en esta parte. Recuerda ir organizando tu trapillo para que esa asa quede bien. Listo, en esta parte del asa pueden quedar 15 puntos o pueden quedar más. Lo importante es que quede la misma cantidad de puntos en ambas asas. ¿Sí? De este lado debe quedar la misma cantidad de puntos que estamos tejiendo de este. Bien, entonces aquí van 5 y así voy a continuar tejiendo hasta rellenar esta parte del asa. Bien, y de esta manera ya tengo los 15 puntos que necesito para el asa y voy a continuar tejiendo ahora los puntos deslizados de este lado de mi bolsito. ¿Sí? Aquí sigo tejiendo puntos deslizados hasta llegar al otro lado donde se encuentra también el asa y ahí debo tejer igual o hacemos lo mismo que hicimos de este lado. Entonces así continuamos tejiendo nuestros puntos deslizados. Y al llegar a este lado volvemos a realizar los mismos 15 puntos requeridos aquí dentro del asa. Ya saben que van acaparando la cadenita que tejieron.
¿Listo? Entonces continúas de esta manera, tejiendo este lado del asa y sigues deslizándote hasta llegar aquí al inicio nuevamente. Bueno, ya finalizamos esta parte. Aquí ya llegamos nuevamente donde iniciamos y vamos a hacer nuevamente una unión, así como se las he enseñado. Vamos a hacer otra vuelta de puntos deslizados para darle más fuerza a nuestra asa. Entonces aquí vuelves a dividir tu trapillo de la misma manera como lo hiciste en la vuelta anterior. Ya sabes que debes separar esta gasita, ¿sí? Para hacer el punto raso o punto deslizado. Y tomas la orejita de atrás o que queda atrás. Y enseguida empiezas a deslizar. Vamos a hacer punto deslizado. Ahora sí, por todo alrededor para darle fuerza al lazo y para que quede un poco más alto nuestro bolso, nuestra cartera. Bueno, ya llegamos aquí a esta parte donde iniciamos. Entonces aquí lo que vamos a hacer es pasar este puntico que se encuentra en este lugar, lo vamos a saltar y pasamos de inmediato aquí a la primera cadena de nuestras. Y vamos a insertar nuestro ganchillo tomando toda la cadenita, ¿sí? De esta manera, así, y empezamos a tejer puntos deslizados tomando toda la cadena. De esta manera se debe ver. Y vamos a continuar tejiendo hasta llegar al otro lado. Listo, entonces aquí nos vamos a saltar, recuerden saltar este primer punto y pasamos ahora a el blog de la cadenita para seguir tejiendo esta parte del lateral tomando solo la mitad de la cadena. Ya saben que aquí se saltan un espacio y siguen tejiendo solo la mitad de la cadenita. Y así vamos a llegar al otro extremo o a la otra asa. Y volvemos a hacer lo mismo de este lado, ya saben, saltas un espacio, salta este espacio y aquí vas a tejer el punto deslizado, pero tomando toda la cadena. Continúas de la misma manera tejiendo el asa. Y aquí hemos finalizado nuestra asa. Recuerda aquí saltar este espacio, saltas un espacio y vas al siguiente tomando solo la mitad de la cadena y ya aquí vamos llegando donde iniciamos esta vuelta para terminar, para rematar ya nuestra bolsita y así se va viendo. Muy bien, entonces aquí ya vamos a finalizar. Vamos a dejar un espacio libre, ¿sí? No vamos a tejer ese último punto, sino que lo dejamos libre y vamos ahora sí a cortar nuestro trapillo para rematar. Y sacas tu trapillo y vamos a simular esta última cadena. Vamos a tomar la cadenita de esta forma, pasando el ganchillo de atrás hacia adelante y tomando toda la cadenita aquí donde iniciamos y pasamos el trapillo hacia atrás. Listo, ¿por qué vamos a dejar un espacio libre? Porque si tejes hasta el final, este punto aquí se va a ver muy apretado, se va a ver muy pequeño. Entonces,
siempre debes dejar un espacio libre para que le des espacio al realizar este último punto, que es nuestra cadenita invisible, y así se va a ver mucho mejor en el trabajo. De ahí va a quedar como una cadena normal y no se va a ver el punto ajustado o apretado. Y lo que resta es esconder esta hebra por entre los puntos. Escondida nuestra hebra, cortamos, escondemos bien la hebrita para que no quede aquí arriba. Y listo, aquí ya tendríamos nuestra cartera en punto divino finalizada. Entonces ahora lo que resta es colocar ya sea un broche, si quieres colocarle un brochecito en esta parte, lo puedes hacer. O si quieres colocarle una chapetica, yo tengo varias aquí, voy a colocarle una chapeta para presionar aquí en esta parte y voy a colocar mis argollas. Tenemos que hacer una asa larga para esta bolsa y para que también tengas una asa larga, no solo quede con esta asa cortica, sino hay que hacer una agarradera larga. Listo, amores, entonces por acá yo tengo varios colores de broche. Acá le decimos chapeta a esta de cuero. Entonces me gusta cómo se ve este color para combinarlo con este verde menta del bolso. Entonces aquí solamente voy a coser la chapetica. Ya sabes, tú puedes colocar un broche. Entonces yo solamente voy a coser esto para asegurar mi bolso. Y ahora continuamos, luego de coser la chapetica, continuamos con el asa larga que debemos tejer, que también es muy sencilla de hacer. Por acá te voy a dejar anclado otro videito donde hago un bolso precisamente con esta chapeta y ahí puedes ver cómo coloco esta en mi bolso, ¿sí? Es muy sencilla, mira que esta tiene unos huequitos y nada, solamente es coser llevando esta secuencia de los huequitos. Igual el broche más pequeño también tiene sus hoyitos por donde pasar la aguja, así que es muy fácil. Entonces, ve a ver el otro videito que allá te muestro cómo se cose esta chapetica. Bueno, y aquí ya colocamos nuestro broche, nuestra chapeta y así ha quedado nuestro bolso. Ahora vamos a realizar el asa larga. Esta asa ya la hemos hecho también en otros videitos, así que es muy sencillo de hacer. Entonces vamos a realizar nuestra asa. Y para eso vamos a disponer de nuestra cadena. Esta cadena la he dividido porque quiero hacerla. Esta cadena la he dividido porque quiero hacerla diferente. Por acá les voy a mostrar una que hice en este modelito. Miren que es así, es muy sencilla de realizar. Y para esto es que debemos dividir nuestra cadena porque tejemos directamente en ella. Entonces vamos a tomar nuestra primera cadenita, se la vamos a reservar y vamos a empezar a tejer. Entonces vamos a realizar una cadenita de inicio. Siempre debes dejar un excedente para ir escondiendo. Listo, entonces aquí vas a sacar tu ganchillo y vas a pasarlo por la cadena, así. Y ahora vas a insertar por ese arito que dejaste en esta parte y traes el trapillo hacia atrás de la cadenita para asegurar aquí. Bien, de esta manera. Listo, entonces vas a continuar tejiendo dependiendo del largo que quieras hacer tu agarradera. Esta la vamos a hacer, yo voy a tejer aquí entre 30 y 40 cadenitas, ¿sí? Todo va a depender del largo que quieras tú hacer. Ya terminé de tejer
y tejí en total 40 cadenas. Este trapillo es delgado, así que vamos a ver cuánto mide. Tiene 29 centímetros y terminamos de tejer las 40 cadenas. Entonces solo vamos a pasar nuestro ganchillo para asegurar también aquí esta parte y hacemos una cadenita y cerramos. Muy bien, entonces así de sencillo hacemos esta parte. Ahora vamos a tejer puntos bajos. ¿Sí? Vamos a tejer puntos bajos por toda la cadena que acabamos de tejer. Vas a continuar tejiendo tus puntos bajos hasta finalizar la cadena, hasta llegar acá al extremo. Bien, aquí ya he llegado al extremo. Debo tejer entonces esta última cadena. Aquí voy a insertar mi ganchillo y para ir dando el giro de aquí de la esquina debo tejer, ya saben que son 3 puntos en el mismo lugar, un aumento de 3. Dejo estos dos aquí y este que me falta lo voy a tejer en esta pestañita, ¿vale? Entonces aquí puedo ir ya pisando la hebrita que me quedó de excedente en un inicio y así continúo tejiendo puntos bajos hasta llegar al otro lado para completar nuestra asa. Muy bien, continúas tejiendo por toda la fila hasta llegar al otro extremo y acá volvemos a realizar nuestros puntos en la esquina. Listo, amores, entonces miren, así ya va tomando forma nuestra reata. Y aquí cuando lleguen a la esquina también deben tejer el aumento. Recuerden siempre tejer su aumento de 3. A veces lo hacen de 4, pero bueno, yo solo voy a tejer aumento de 3 en la esquina porque con estos 3 me basta y sobra. Y ya, aquí terminé esta parte, solo queda unir aquí y voy a dar otra vuelta más. Recuerden que este trapillo que estoy manejando es bastante delgado y vamos a dar otra vuelta más. De acuerdo al grosor de tu trapillo, puedes usar más o hacer más vueltas o solo dejar una vuelta. Listo, yo voy a hacer otra vueltica y vamos a hacerla con punto centrado. ¿Sí? Entonces aquí ya pasé mi trapillo hacia atrás, voy a insertar mi ganchillo por el punto bajo que está aquí al frente donde hacemos la gasita. Por ahí voy a insertar mi ganchillo y halo trapillo hacia el frente. Y con la orejita que dejé acá arriba termino el trabajo. De esta manera aquí ya tendría mi punto, mi primer punto de esta parte. Y voy a continuar tejiendo un punto sobre cada punto. Ya un punto sobre cada punto para darle más cuerpo a esta parte de la reata. Listo, amores, entonces esto es muy sencillo de hacer. Aquí tejo un punto centrado sobre cada puntico centrado, siempre pendiente de que el ganchillo pase bien si están trabajando punto centrado. Si están trabajando sobre la cadena también es válido. Entonces todo es como quieras hacer tu reata, como quieres que se vea. Bien, aquí ya hemos finalizado esta fila con puntos bajos centrados y aquí ya vamos a realizar el aumento, los aumentos que se necesitan en la esquina para ir dando la vuelta. Entonces vamos a hacer un aumento doble. Ya saben que estos aumentos van sobre los puntos que están en el extremo, el aumento de 3 que hacen aquí en el extremo. Entonces aquí ya hicimos el primer aumento. Vamos a hacer el segundo. Hacemos el tercer aumento y continuamos tejiendo un punto bajo sobre cada punto bajo hasta finalizar las reatas.
Listo, aquí ya giramos y ahora vamos a continuar tejiendo un punto sobre cada punto. Y en este extremo, cuando llegues acá en la esquina, también debes hacer un aumento sobre cada punto de la esquina y cerraríamos en esta parte para terminar tejiendo puntos deslizados. Muy bien, de esta manera hemos finalizado esta parte también. Miren que aquí ya hice los aumentos y ahora vamos a realizar la última parte de nuestra reata. Aquí vamos a hacer un remate con puntos deslizados. Entonces vamos a cerrar aquí primero y esta gasita vamos a dividirla. Vamos a pasar el ganchillo de esta manera. No vamos a tomar así como siempre lo hacemos, sino que la gasita cuando pasa vas a encontrar aquí esta división. Mira, aquí va a salir este trapillo, entonces por ahí vas a pasar el ganchillo y lo pasas por la orejita que se encuentra acá atrás. Así ajustamos bien y pasamos nuestro trapillo hacia el frente y empezamos a hacer puntos deslizados tomando la parte de atrás de la cadenita, de las cadenitas que se han formado en la fila anterior, y así vas a ir haciendo los puntos deslizados. Recuerda no ajustar o no apretar tanto para que no se vaya a encocar nuestra reata. Listo, y mire, muy linda ha quedado esta reata. Entonces vamos a terminar ahora esta parte. Vamos a hacer el remate. Recuerden tejer el penúltimo punto, ¿sí? Hasta aquí hacemos el punto y ya para cerrar. Entonces aquí solamente debemos cortar el trapillo, hacer el cierre y esconder. Vamos a cortar el excedente y listo. Pues solamente estiramos, organizamos así y ya estaría lista nuestra labor del día de hoy. Y de esta manera hemos finalizado nuestra labor del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, recuerda regalarme un buen like para seguir trayendo estos hermosos modelos de cartera a este canal que te enseña paso a paso los tutoriales para hacer los mejores diseños a trapillo. Recuerda compartir con todas esas personas que les encanta tejer y no olvides suscribirte a este canal para que sigamos tejiendo juntos. Un besito, nos vemos en un próximo paso a paso. Chao, chao.